América TV. Me gusta. Capítulo 1, un gusto saludar al señor Eugenio Llanes, editor de cubanalysis.com. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Un placer. Conversamos en un instante de este tema. Les presento a Eric de la Fuente, consultor, analista internacional, con quien vamos a profundizar también en el tema de Ucrania. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Cómo la ve, Eugenio? Parece el mundo del delirio que estemos hablando de cosas que estaban en su apogeo 50 años atrás y esto revive. Pero no revive ahora, un poco se estaba reviviendo también con la Marina de Guerra rusa, buscando lo mismo. Es la búsqueda de poder expandir el poderío ruso, que no es soviético, a distintas áreas que resultan vitales en la estrategia geopolítica de Rusia. Lo que pasa es que impresiona más un bombardero capaz de tirar un misil nuclear, sí, claro, que un barco que atraca en un puerto de Cuba, pero tiene razón. Que también puede tirar un misil nuclear. Estoy de acuerdo. Entonces, no es solo Cuba. Si nos ponemos a ver, aquí está Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sí, señor. Pero está también en el Mediterráneo Argelia y Chipre, entre las búsquedas que están haciendo. Y están en el Pacífico, Islas Seychelles, Singapur y Vietnam. Es decir, Rusia está buscando, como dijeron ellos mismos, extenderse por el Atlántico hacia el oeste y por el Pacífico hacia el este. En otras palabras, acercarse a los Estados Unidos. ¿Qué puede hacer Cuba en esto? Poner el país como portaaviones, es decir, como base donde se tiren, donde sean reabastecidos, etcétera. La Fuerza Aérea Cubana como tal en estos momentos es una caricatura de lo que fue hace 20, 25 años. Sí, pero le alcanza a Rusia a tener un portaaviones de esa dimensión en la puerta de Estados Unidos. Sí. Y estamos hablando de bombarderos que desde el Golfo de México, teóricamente, con sus proyectiles pueden alcanzar una enorme zona de Estados Unidos. Sí, cómo no. Y desde, no solamente del Golfo de México, desde, por ejemplo, no sé si estamos hablando de la base de San Antonio en La Habana o de la base de San Julián en Pinar del Río, pero despegando de esos lugares, un bombardero de esta naturaleza puede golpear, no vamos a decir tal vez que todo el territorio de los Estados Unidos, pero gran parte. No hay que golpearlo todo. O sea, en Claro. este tipo de guerras se golpean puntos sensibles solamente. Vamos a ver algunas de las informaciones vinculadas a lo que son estos bombarderos. Por cierto, no estamos hablando de aviones nuevos, pero fíjense las cosas que llevan. Misiles crucero con cabeza nuclear, misiles antinaves con cabeza convencional o nuclear, y entonces otro tipo de misiles y bombas convencionales. Y por cierto, ¿cómo son estos bombarderos? Vamos a ver algunos detalles de lo que pueden hacer y dejar. Bueno, este es el mismo. Esta es la misma placa que vimos hace un instante. Vamos a ver si encontramos la otra en un instante y la compartimos. Pero, como les decíamos, son bombarderos que están operando desde hace más de medio siglo. Se han ido modernizando, pero por supuesto, de la manera que están operando, están tan cerca en ese momento de una costa estadounidense. Fíjense, 575 millas por hora. Suponga que están patrullando, como dicen ellos, en el centro del Golfo de México. Están a minutos de estar sobrevolando territorio estadounidense. Pueden desplazarse 8.100 millas náuticas sin recargar combustible. La altura de crucero, es decir, del vuelo normal, son 45.000 pies y, como les decía, ahí están en servicio desde 1956. Cuba, si se juega esta carta, por un lado, gana otra vez muchísimos puntos con los rusos, pero que se olviden de cualquier posibilidad de acercarse a Estados Unidos. Es el problema siempre de, como digo yo un poco, querer hacer el amor y ser virgen a la vez. No se ponen de acuerdo, sí, quieren acercamiento, no solamente quieren, necesitan el acercamiento con Estados Unidos desde el punto de vista económico, pero quieren estar protegidos, por si esto no funciona, el otro tipo de arreglo con Rusia. Pero la Rusia de este momento no es la Unión Soviética dispuesta a dar todo lo que dio en tiempos antes del 91. Claro. Es una Rusia que lo poco que da, lo va a dar muy condicionalmente. Hay una cosa en el bombardero, me estaba fijando, son turbohélices, así eran los Tu-144, aquellos que volaban directo de La Habana hasta Murmansk, para después seguir hasta Moscú. O sea, estamos hablando de tecnología de los años 50. Así mismo es, así mismo es. Hablemos de Ucrania y vámonos primero con lo que dice una persona que no está hablando porque alguien se lo contó. Estamos hablando en nombre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Este es Philip Breedlove denunciando lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Across the last 2 days, we have seen the same thing that OSCE is reporting. We have seen columns of Russian equipment, primarily Russian tanks, Russian artillery,
Russian air defense systems, and Russian combat troops entering into Ukraine. We do not have a good picture at this time of how many. We agree that there are multiple columns that we have seen. We agree with the OSCE reports. The current international border of Ukraine and Russia is completely porous. It is completely wide open. Forces, money, support, supplies, weapons are flowing back and forth across this border completely at will. Y este es otro de los temas que a mí me asombra. Y escuchaba voceros rusos diciendo, dejen de propagar mentiras antirrusas, como si se puede tapar el sol con un dedo y ahí se ven columnas de tanques entrando a territorio de Ucrania. Hemos visto esta película, ¿no? Claro. Anteriormente con los mismos personajes. Pero si bien Rusia trata de proyectar su poderío a nivel global, lo enfatiza en su periferia. Y ahí es mucho más que proyección. Como hemos visto esto del conflicto en Ucrania y la influencia de Rusia, lo hemos visto todo este tipo de meses. Y aún durante el cese al fuego, que no siempre fue, que mantuvo el conflicto, se mantuvo andando, y Rusia ha usado este tema para inclusive reforzar especialmente las dos zonas que son separatistas en el este de Ucrania, y hoy vemos que están haciendo más de lo mismo, una continuidad de la política rusa, en este caso tomando este tiempo para fortalecer, porque saben que el conflicto no ha terminado. O sea, a lo mejor ha caído de los medios de comunicación. Exacto. Pero el conflicto sigue muy vivo ahí, andando en todas partes. Qué bueno que menciona eso, porque una de las cosas que me produce profunda tristeza de lo que hacemos los periodistas es cómo dependemos de esta estructura de los ciclos con las noticias. De repente le damos una atención extraordinaria, algo que lo merece, no discutamos eso, pero de repente desaparece completamente del mapa. Y hay gente que no sabe que Rusia se anexó a Crimea, por ejemplo, porque pasó hace tanto tiempo, ha habido tantas noticias dando vuelta y ahora empezaron las denuncias de lo que pasaba en Ucrania y resulta que están violando el cese del fuego desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo y también reforzar esas tropas es importante para ello, pero es importante no solo desde el punto de vista del conflicto mismo en Ucrania, también para Putin internamente es importante. Con la caída del barril de petróleo que está en los 70s ahora, con ciertas cosas que eso deriva dentro de la sociedad rusa, proyectar ese poderío y el poderío que tiene Rusia, ¿no? Proyectarlo a nivel global y sin duda en la periferia rusa y Ucrania como punto principal. Eso es de consumo interno también gran parte. Putin continúa siendo popular dentro de Rusia. Es importante tener eso en cuenta cuando estamos viendo eso. Claro. Y gran parte de su popularidad es cuando hay un conflicto con el occidente y él sale como la Rusia fuerte, como la Rusia que tiene su presencia y que va a defender su propio territorio y frontera, que es lo que ha hecho históricamente Rusia, no solo durante la Unión Soviética, pero históricamente Rusia, y eso es lo que vemos aquí también ahora. Algo de lo que dice el titular del gobierno de Ucrania, Petro Poroshenko. Україно-російський кордон. La frontera ucraniano-rusa, que está bajo monitoreo independiente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, es cruzada repetidamente por fuerzas regulares rusas. Los últimos días han demostrado claramente que los drones usados por esta organización recibieron disparos de los rebeldes desde territorio que no está bajo control de las tropas ucranianas. Ahora, una pregunta para usted, don Eugenio. Con el presidente Obama, con las dudas que ha tenido, por ejemplo, con el tema de Siria, con el tema de ISIL, con todo este asunto de anunciarle a todo el mundo lo que no va a ser, Rusia es otro asunto. Rusia es un tema mucho más delicado que lo que pueda hacer ISIL en otra parte del mundo, aunque sea un gran riesgo. ¿Pesca Putin a Obama en un momento particularmente débil de su presidencia o por el contrario, con un hombre que no tiene que preocuparse de más elecciones, puede salir a pararle el carro a Putin? Yo diría que hay un oportunismo, en el mejor sentido del término, porque la situación de Obama, sobre todo después de las elecciones congresionales, quedó relativamente débil. Se vio en la reunión en Pekín, ahora en esta semana, que hasta los chinos también aprovecharon, y el periódico español, El País, decía que los chinos estaban aprovechando de la debilidad de Obama en todo esto. La proyección de Obama en general en política exterior no ha sido la más radical, vamos a decir. Y entonces Putin, que de nuevo es el espíritu ruso, como decía él, no es el espíritu comunista, sino es el espíritu eslavo ruso, el oso, que no por gusto el oso lo que representa a Rusia, sabe que si grita un poco,
no debe esperar demasiada respuesta por parte de Obama, que además tiene una serie de problemas internos para él. Y por cierto, no, ahora mencionaba China y hubo primero entusiasmo cuando dijeron, bueno, logró que se firmara un tratado de respeto al medio ambiente. Y entonces cuando se revisa el tratado, y me quedé espantado con eso, Estados Unidos tiene que cumplir con una cantidad de cosas y China básicamente puede seguir incrementando sus emisiones de contaminantes hasta el 2030. O sea que dentro de 16 años tendría que empezar a cumplir. Qué bárbaro el tratado, ¿eh? Pero como están las cosas hoy, ¿qué puede hacer Ucrania? Ucrania, una de las cosas que tiene que es prepararse para un enfrentamiento. No tengas dudas que es muy posible que este conflicto armado se siga escalando. Y yo creo que por eso también Rusia está tratando de preparar a los separatistas. No hay que olvidarse que hay una pequeña franja que es lo único que divide a la Crimea con estas zonas controladas por los separatistas que los rusos quieren controlar para tener un pasaje por tierra a Crimea. Entonces estuvo muy cerca de caer en ese conflicto y no me queda mi duda que eso es uno de los propósitos que pueda tener. Pero Ucrania tiene que prepararse internamente y más allá de un punto que aquí comentábamos ahora, ya Putin vio que inclusive con la caída del vuelo de Malasia, inclusive cuando las tropas estaban ahí, ni Europa ni Estados Unidos van a responder militarmente. Entonces tiene un poco más de carta blanca en este territorio, ya lo saben. Un gusto tenerlos aquí. Un placer. Muy, pero muy amables. Al volvernos...